Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para la tarde de hoy titulado True Value Small Caps. Hoy vamos a hacer la presentación oficial con Alejandro Estebaranz, asesor del fondo True Value, a quien muchos de vosotros ya conoceréis. Y vamos a resolver pues, todas las dudas que puedan surgir acerca de la composición, estructura, tesis y todo lo que es referente a este nuevo fondo que estamos todos expectantes de conocer. Muchas gracias, Alejandro, por estar esta tarde también con nosotros. Ayer estuvimos realizando el análisis y un poco la revisión del fondo True Value, hoy con la nueva presentación. Y nada, recordar a los asistentes que podéis ir haciendo todas las preguntas a través del canal de YouTube, del directo, y al finalizar daremos respuesta. Sin más, Alejandro, te cedo la palabra y gracias. Muchas gracias, Samuel, y a Rankia, como siempre, por organizar estos webinars y sobre todo, al final, a todos los partícipes o a todas las personas que están interesadas en lo que hacemos, y realmente estamos muy agradecidos pues, de todo el interés que mostráis siempre pues, por cualquier actividad que hacemos. Entonces, el objetivo de hoy es que conozcáis un poco el nuevo fondo, que conozcáis la forma de invertir, las oportunidades que estamos encontrando. Vamos a hablar a lo largo del webinar de oportunidades ya en concreto, con números, cifras, y ese es un poco el plan. Entonces, el objetivo es parecido al True Value normal, es un fondo de renta variable global, está gestionado por True Value Investments y buscamos obtener estas rentabilidades de doble dígito a 3 y 5 años, batiendo los principales índices de renta variable de pequeñas y medianas compañías, en este caso, porque recordad que por folleto el fondo al menos tiene que estar el 75% invertido en pequeñas y medianas compañías. Nosotros de sobra esperamos sobrepasar este límite. Probablemente sea el 90-95% de la inversión que haya en renta variable. O sea, si hay alguna vez alguna compañía grande, puede ser que sea alguna ocasión especial y demás, pero la mayor parte va a estar concentrado en pequeñas, algunas medianas y la parte de liquidez que tengamos. Vamos a seguir la misma filosofía de inversión que en True Value. Invertimos en países desarrollados de la OCDE. Sobre todo negocios muy buenos, predecibles, baja deuda, buen equipo directivo y sobre todo que estén baratos. Y afortunadamente, gracias a la crisis actual, hay muchas compañías baratas en las que podemos invertir. Un poco la foto o el snapshot del fondo es que va a estar limitado a 80 millones de euros bajo gestión. Al final, los partícipes de True Value normal nos transmitieron 3 demandas, que era, oye, ¿por qué no hacéis un fondo única y exclusivamente enfocado en small caps? Y también, ¿por qué no limitáis el patrimonio de gestión? Y también, ¿por qué no bajáis las comisiones? Pues al final es lo que hemos intentado hacer con este nuevo fondo. La comisión normal en la clase B del fondo va a ser de 1,35, pero todavía podéis disfrutar de la clase fundadora, que es la clase A, que tiene una comisión muy, muy baja comparado con lo que es otros fondos, otras gestoras de renta variable, value en España. Pues 0,75 creemos que es una comisión bastante atractiva. Habría que sumar el 0,10 de la depositaría. Y una vez que se completen esos 10 millones, que hay muchas preguntas relacionadas con esto, esa clase se cierra, aunque técnicamente la forma de hacerlo es que se limita a una participación, lo máximo que puede comprar cada partícipe, entonces es como efectivamente cerrarlo, y se empieza a comercializar la clase B del fondo, que sería esta de 1,35, pero aún así es una comisión muchísimo más competitiva que cualquiera de las que hay en el mercado. Normalmente suele ser 1,75 o 2% para fondos value similares. Y además teniendo en cuenta de que es un producto pues, más exclusivo, que está limitado a 80 millones. Y pensamos que en el futuro, si esta clase de proyectos tienen el suficiente apoyo, podremos lanzar nuevos fondos con comisiones todavía más atractivas y al final pensamos que es donde va la tendencia de mercado. Esto lo hemos logrado pues, teniendo un control de costes muy severo desde el principio de la gestora. Siempre nos hemos enfocado en tratar de trasladar ese ahorro en costes a los partícipes y ahora ya que tenemos este instrumento nuevo que es True Value Investment, pues vamos a poder lograrlo. Actualmente ya tenemos unos 800 partícipes y unos 6 millones y medio de euros en tan solo 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces esperamos que esta clase se complete a lo largo del mes que viene seguramente. Por eso si estáis interesados en disfrutar de esta comisión de gestión tan baja, además es de por vida, pues podéis aprovechar ahora.
Vemos dos grandes ventajas de iniciar este fondo pequeño ahora. En primer lugar, las valoraciones atractivas. Esto es evidente. Los índices de pequeñas compañías han caído bastante más que los de las grandes. De hecho, es un tema que hablaremos ahora en detalle. Pero una segunda ventaja, y que no se considera tanto, es que al haber sido el fondo aprobado pues, a principios de marzo y empezar a operar pues, también en los primeros días, podemos construir una cartera sabiendo a lo que nos enfrentamos. Ya sabemos dónde están los problemas y cómo puede evolucionar la situación. Es una gran ventaja que no disponen otros fondos. Incluso nosotros en el True Value original, pues muchas de las compañías se han visto realmente afectadas de lleno, pues como MTI Food, que tiene restaurantes de comida rápida, o las empresas de leasing aéreo, pues al final si los clientes no están volando, pues al mercado le da miedo. Pero al poder construir un fondo desde cero, podemos encontrar oportunidades muy atractivas que simplemente han bajado en bolsa porque les arrastra el pánico y al final la gente ha vendido todo en masa, especialmente durante el mes de marzo, y da igual casi la acción que fuera, que han bajado todo bastante, 40, 50, 70%, y podemos encontrar oportunidades con un buen potencial donde los riesgos son bajos y creemos que eso es una ventaja bastante grande. Esta gráfica ya la mostramos ayer en el webinar de True Value, pero es importante recalcar la oportunidad que existe. Lo que veis aquí abajo es la caída o el drawdown desde máximo a mínimo. Fijaros que la caída actual es del 40%. Tan solo la supera la del 2008 y 2009, que tuvo picos de hasta casi el 60%, como podéis ver aquí. Pero si veis los últimos 40 años de histórico del Russell 2000, que podría ser el índice global más representativo de pequeñas compañías, normalmente caídas ya superiores al 30% suele ser como el máximo. Y históricamente, haber comprado o haber invertido en estos puntos de caída, como el 87, que es esta de aquí, o la del año 90, que también cayó pues como un 35%, siempre ha dado buenos resultados. Incluso a medio plazo, largo plazo, el resultado tiende a ser positivo en cada una de las instancias. Lo mismo que en el año 2000 al 2002, 2003, también fue otro periodo excelente para invertir en small caps, especialmente entre el 2002 y 2007. El rendimiento que tuvo el índice fue espectacular. Entonces, no sabemos si habrá caídas adicionales en pequeñas compañías, pero al final es lo que nos dice Warren Buffett, es pensar si estamos haciendo una compra inteligente a los precios actuales. Y desde luego que muchas de las compañías ahora están a precios súper atractivos y simplemente con no equivocarnos, o sea, ahora invertir es más fácil que en condiciones normales de mercado, porque simplemente tienes que jugar a no perder. Simplemente es decir, oye, voy a evitar todas las compañías que no tienen deuda, que no, quizás no sean buenos negocios, donde la visibilidad de ingresos o sean negocios muy cíclicos, pues también lo voy a evitar. De hecho, ese es un consejo que daba Warren Buffett para invertir durante la crisis del 2008. Te decía, mira, ahora es muy fácil ganar dinero. Simplemente evita negocios cíclicos que tengan mucha deuda y los que tengan una mala posición competitiva o no sean negocios así como de mucha calidad. Y de esa forma harás dinero. Y es verdad, en estas caídas de mercado, el tener rendimientos positivos a medio o largo plazo tiene una probabilidad realmente elevada. Y estará volátil las acciones durante un tiempo, durante los próximos 6 meses, 12 meses, pero creemos que es una oportunidad pues, de las que se presentan cada 10, 20 años de media. Y tenéis aquí el histórico de cuándo ha sucedido esto, entre los últimos 20 años. Esta gráfica también nos parece muy interesante. Es las valoraciones, ya la mostramos al principio, la primera vez que comunicamos la idea de lanzar el fondo. Es la valoración que tienen las compañías, las pequeñas compañías del Russell 2000. De otros índices es más difícil obtener estos datos. Y son las compañías que tienen beneficios positivos a qué PER cotizan. Tenéis aquí el Positive Price Earnings, ¿vale? Las empresas de las que están generando beneficios, que son las que nos gustan a los value investors, pues a qué valoración están. Y podéis ver cómo desde 2018, que las pequeñas compañías han tenido un comportamiento muy, muy débil, la valoración se ha comprimido como de 18 veces hasta solamente 8 veces beneficios. Incluso fijaros que en la crisis del 2008 llegaron a estar en un rango de 10 veces beneficios. Y esto es algo que vamos a ver luego a lo largo de la presentación.
pero creemos que hay una dicotomía de mercado muy grande entre las grandes compañías y las pequeñas y posiblemente sea un momento interesante para invertir en estas compañías. Esta gráfica nos viene a decir lo mismo, es el ratio de valoración entre las grandes compañías y las pequeñas. El anterior periodo excelente para invertir en small caps fue entre el año 2000 y el 2002. Ahí apenas bajaron en bolsa en ese periodo, mientras que las grandes compañías, índices como el Nasdaq o el SP500, bajaron entre un 40-50%, ¿vale? Y veis cómo alcanzaron su máximo pico de valoración las small caps aquí alrededor de 2008-2009 y desde entonces se han ido poniendo muy atractivas en relación a las grandes compañías, especialmente en los últimos 2 años, ¿vale? Eso explica también el comportamiento modesto de True Value durante los 2 últimos años. Lo que decimos siempre, no es por justificar ni nada, pero a veces los clientes nos preguntan y la explicación es esa. También cometemos errores, ¿eh? Al final, como todos los inversores, aquí hasta el mismísimo Warren Buffett va a cometer errores y no tenemos ningún miedo en admitirlos. Ya lo hemos explicado muchas veces en cartas, en webinars, pero al final tenéis que pensar que incluso periodos de 2 años no es, yo lo llegaría a considerar corto plazo en bolsa y puede influir muchísimos factores y puede haber periodos excelentes para small caps, como fue, por ejemplo, 2016 y 2017, o años muy malos, como está siendo desde 2018 hasta en la actualidad, en 2020. Otra región en la que estamos invirtiendo mucho en este fondo de pequeñas compañías y que históricamente tenemos muchísima experiencia es en Francia. En el True Value normal tenemos aproximadamente un 20% del fondo, un 25%, de hecho probablemente es la principal región a la que estamos invertidos. Y en este fondo pequeño también hemos encontrado bastante valor en Francia, en Small Caps. Es un índice que ha tenido un buen comportamiento a largo plazo y se pueden encontrar compañías que cumplen todos los requisitos que nos gustan. Tienen todas poca deuda, muchas de ellas tienen caja neta, el fundador está al frente, son buenos negocios, tienen un cierto crecimiento y tratan bien al accionista. Al final sí que muchas de ellas te están devolviendo el dinero o están haciendo algo con ese capital que generan todos los años. Pues bien, este índice de pequeñas compañías en la actualidad ha caído un 42% desde máximos. Fijaros aquí que hizo pico el día 1 de enero del 2018 y desde entonces no ha parado de caer. Desde esta época, para que os hagáis una idea, un índice como el Standard & Poor's 500, el rendimiento que tiene está en 0. Más o menos en esta época el índice estaba en 3.000 puntos, el S&P, y ahora está en el mismo nivel, en 3.000 puntos. Pero podéis invertir en estas pequeñas compañías que a largo plazo, si superponéis la gráfica y veis los últimos 20 años de comportamiento de este índice CAC de Francia de Small Caps, el rendimiento es similar al del Standard & Poor's 500. O sea, no penséis que es un peor índice y que en general no lo ha hecho bien. Simplemente que esta situación se ha dado en los últimos 2-3 años. También suele ser síntoma de fin de mercado alcista cuando la gente se emociona mucho con las grandes compañías y dejan olvidadas las pequeñas, porque entra mucho nuevo inversor al mercado, entonces están más enfocados o en inyectar dinero a los índices, que para hacer esa inversión más industrializada tienen que comprar grandes compañías. Eso es uno de los factores que ayuda a este efecto. Y el otro es el de el buen comportamiento pasado que han tenido. Entonces, la gente al final del mercado alcista quiere comprar todo lo que lo ha hecho muy bien y demás, y es donde los inversores pues están poniendo su dinero ahora. Entonces, ya sabéis lo que dice Warren Buffett, que para hacer dinero a largo plazo, pues tienes que hacer lo opuesto de lo que están haciendo los inversores. Entonces, este índice más o menos está ahora en 8.300, simplemente con que volviese a los niveles anteriores, no es que se tuviera que revalorizar por encima, estaremos hablando de un alza probablemente del 60-70% simplemente para recuperar el nivel anterior. Tenéis aquí lo mismo que os decía antes. Es importante poner en contexto, durante los últimos 6 años, el índice de pequeñas y medianas compañías de Estados Unidos ha tenido un rendimiento anual más o menos del 1,5%. Habría que sumarle los dividendos, que es otro 1% al año, y el Standard & Poor's 500 pues, ha pasado de 2014, que fue cuando decíamos True Value original, hasta la actualidad, más o menos tiene una revalorización del 60%. Eso equivale a un 7,8% anual, que es la media histórica. Habría que añadir los dividendos, que serían otro 2%, hasta un total de 10%. Para que veáis
la gran diferencia de comportamiento en los últimos 6 años. Y recordad que a largo plazo, incluso el índice Russell 2000 normalmente tiene mayor rendimiento. Por eso somos optimistas. Y eso os lo confirma esta gráfica que os muestro a continuación. Tenéis diferentes periodos históricos de cómo lo ha hecho un índice de small caps comparado con el S&P 500. Hay periodos como el que os he señalado aquí en verde, donde entre el 94 y el año 98-99, las small caps, pues sí, tuvieron una apreciación importante, pero desde luego las grandes lo hicieron mucho mejor, más 23. Sin embargo, luego, en los siguientes 4 años posteriores, entre el 99 y el 2003, fijaros lo que pasó con las small caps cuando hay esa diferencia de rendimiento. Las small caps suben un 12% anual de media, mientras que si habías invertido en las grandes compañías, en el famoso índice del S&P 500, pues tu retorno había sido cero. 2004 y 2008 fueron años bastante malos en general. Y luego, lo mismo, en la recuperación, 2009 a 2013, las small caps tuvieron mayor rendimiento que las compañías grandes. Esto también es otro comportamiento habitual. Después de grandes caídas de mercado, como la actual, como la del 2008, como la del año 2000, las small caps tienen un rendimiento posterior superior al de grandes compañías, porque normalmente se han quedado rezagadas en el mercado alcista o han caído más por la caída de mercado porque son más ilíquidas y demás. Entonces, en la actualidad estamos en ese evento, donde han caído mucho más. El Russell 2000, para que os hagáis una idea, en rendimiento year to date, en 2020 va en menos 22%, creo, y el Standard & Poor's 500 va en menos 7%. Hay una diferencia importante, simplemente en los 4 primeros meses del año. En el año 80-83 sucedió lo mismo. Rendimiento anual del 28, mucho mayor que el de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque veníamos de un mercado bajista muy importante, entre el 73 y el 74. En la actualidad aquí no aparece, pero es lo que os he mostrado antes. Las pequeñas compañías han tenido un rendimiento del 1,7, del 2%, y las grandes, incluyendo dividendos, pues ha sido del 9. Es una diferencia muy importante. Y a veces estos periodos de 5, 6, 8, no sé, a lo mejor puede llegar a durar esta vez 10 años, pueden pasar, pero al final el mercado es eficiente y el value investing funciona a largo plazo. Entonces, todo tiene un límite. La diferencia puede seguir ampliándose, pero al final las valoraciones acaban actuando como la fuerza de la gravedad y se acaba corrigiendo. Esto os confirma también un poco lo que hablábamos antes, no solo a nivel de comportamiento de grandes compañías y de pequeñas, sino incluso entre las propias pequeñas compañías, es la diferencia de valoración entre el quintil más caro y el más barato. Esto significaría tomar todo el grupo de compañías, dividirlo en 5 grupos y ordenarlas de más caras a más baratas. Entonces, cuando hay una mayor diferencia entre el grupo de acciones más caro y el más barato, suele ser síntoma también de cambio de tendencia o cambio de ciclo de mercado. Podéis ver que en la corrección del año 90 sucedió eso mismo, en el año 2008-2009, en el año 2000-2002, en esa anterior época, en el 75. Recordad lo que os he mostrado antes, las small cap tuvieron luego un rendimiento posterior muy importante en estos años, ¿vale? Después de estos picos, cuando se alcanzan extremos de valoración, y esos extremos de valoración se alcanzan por lo que os decía antes, porque la gente al final de los mercados alcistas tiende a invertir pues, en lo que está de moda, en las historias de crecimiento y no vigilan la valoración, que al final es el principio básico del value investing y de lo que hacemos. Y al final todo eso revierte. Por eso es el momento de invertir de esa forma. En esta gráfica está medido el Russell 2000 respecto al Standard & Poor's 500, ¿vale? Veis aquí como el comportamiento relativo de ese índice está casi a los mismos niveles de la anterior vez que se produjo ese momento ideal para invertir en small caps, que era entre el año 2000, 2001, 2002. De hecho, fondos famosos en España, no falta ya que les nombre,
pero fueron sus años dorados entre el 2000 y el 2007 por esa dicotomía que había de mercado. Por un lado, a nivel de valoraciones, como hemos visto antes, y por otro lado, entre pequeñas compañías y grandes compañías. Y aquí tenéis de nuevo la confirmación de lo que os decía antes. Esta tabla muestra el retorno de las compañías pequeñas, value, o sea, aquellas que están baratas, después de ciertos mercados bajistas. Y esto cubre los últimos 100 años de bolsa, desde 1926. Este rendimiento nos dice cuánto han retornado de media las small cap value después de una caída del 20%, que eso es un mercado bajista o se considera de eso, ¿vale? Cuando el índice ha caído un 20%, ¿qué rendimiento han tenido? Y veis que normalmente han sido el doble de rendimiento, tanto a un año, ya han tenido un rendimiento positivo, como a 3 años, como a 5 años, tanto en la media como en la mediana. Y al final, es por lo que os decía antes, que el value investing funciona a largo plazo y si lo hace es porque hay periodos a corto plazo en los que no funciona. Porque si las acciones tuvieran en todo momento su precio correcto, pues no tendría sentido hacer una gestión activa. Todo el mundo ganaría el 8, el 9%, que es lo que se revaloriza la bolsa a largo plazo, y ya está. Entonces, para que el value exista y haya oportunidades, tiene que haber volatilidad y tiene que haber diferencias de valoración. Por eso pensamos que es el método correcto de inversión y al final es en lo que creemos y es lo que recomendamos a nuestros clientes, a pesar de que no esté tan de moda en los últimos años. Aquí, de hecho, tenéis incluso en los últimos 2 años esa diferencia de comportamiento entre el S&P y el Russell, de entre -6 y -33%. Y bueno, ahora vamos a hablar en concreto un poquito más de la cartera de True Value Small Caps y qué es lo que estamos encontrando y cómo estamos formando. Lo más importante en lo que nos hemos centrado es que tienen que ser compañías que lo vayan a hacer bien en una crisis. Lo hemos explicado muchas veces, el coronavirus al final va a pasar de largo antes o después y se reabrirá la economía. Lo importante va a ser las consecuencias económicas que deje. Y obviamente va a haber crisis, pero hay que ver cómo de profunda va a ser. Por eso, si tienes un negocio que es cíclico y no solo te enfrentas al problema actual, sino que encima, después, ante una crisis, son negocios que van a sufrir mucho, pensamos que no es buena idea. Entonces, un filtro básico que aplicamos es decir, estas compañías que estén en cartera lo tienen que haber hecho bien en 2008. O sea, si en 2008 has mantenido tus ventas, más o menos tus beneficios y después la compañía tiene un buen desempeño, seguramente no vaya a ser una crisis tan grave como fue lo del 2008. Y pensamos que no va a ser tan grave porque el sistema financiero sigue funcionando. Lo explicábamos ayer en el webinar de True Value. Si miráis históricamente a lo largo de los últimos 100 años, 150 años de bolsa, caídas gigantescas de mercado, aquellas que son superiores al 40%, tipo el 2008 que cayó de pico a valle un 60%, la crisis del 29%, el pánico bancario de principios de siglo, creo que fue en el 1907. En todas esas instancias ha sido porque el sistema financiero se ha colapsado. Al final, los bancos es como el pulmón de la economía. Con lo cual, si deja de fluir el crédito, si nadie confía en nadie, si todo el mundo tiene mucha deuda, pues la economía se para. Entonces, crisis como la actual o como el año 2000 o otras que ha habido anteriores o la del 87, que son por factores ajenos al sistema financiero, tienden a no ser tan graves como esas crisis bancarias o financieras. En la mayoría de los casos, además, hemos añadido el filtro de que tengan caja neta o baja deuda. Ahora hablaremos, tenemos algunas compañías del sector inmobiliario y obviamente casi cualquier compañía del sector inmobiliario va a tener algo de deuda, pero lo que buscamos en esos casos es que sea muy, muy baja, ¿vale? Porque es un sector que al final todo el mundo opera con algo de deuda, pero que esté en una buena posición. Y ya os digo que la mayoría de compañías del fondo pues tienen caja neta o si tienen deuda es muy poquita. Buscamos que la mayoría esté alineado el equipo directivo,
que tengan muchas acciones, que cobren sueldos bajos y de esa forma la única vía que tienen para ganar dinero es que sus acciones se revaloricen a largo plazo. Entonces, una acción suya vale igual que una nuestra y de esa forma todos estamos en el mismo barco y al final estamos alineados. Que sean compañías que les afecte poco el coronavirus y también que las valoraciones sean muy atractivas. Y este punto es fácil de encontrar porque hay muchísimas más small caps para elegir por una cuestión de número. Al final en Estados Unidos imaginaos que cotizan 10.000 compañías, de las cuales tan solo 500 son grandes. Hay otras 9.500 que son pequeñas compañías, con lo cual hay muchas compañías para elegir. La cartera de media cotiza más o menos a PER 7. Creemos que es una valoración muy atractiva para las características de negocio en el que estamos invirtiendo y debería cotizar esos negocios a PER 12, 14, 15 como mínimo, gran parte de ellos. Y por EV/EBITDA lo mismo, más o menos la media de la cartera estará a 5 veces y de media, históricamente, estos índices de pequeñas compañías pues suelen cotizar a 10 veces EBITDA, quizás 8 como mucho en periodos de estrés y a un PER de 15 veces. Entonces estamos comprándolas con bastante descuento. Y ahora ya vamos a hablar de 4 ejemplos de compañías que tenemos en cartera y el resto de las compañías son bastante representativas o similares a las que vamos a ver aquí un poquito más en detalle. El fondo a la actualidad ya está invertido casi al 60%. Hemos ido construyendo la cartera poco a poco y ya os digo que lo que vais a ver cuando se publique el siguiente informe en la CNMV completo y en webinars que vayamos haciendo posteriores van a ser ideas de inversión similares a estas. Una de las compañías que tenemos en cartera es SII, que es Société pour l'Informatique Industrielle. Es la típica small cap del mercado francés, como hablábamos antes, que, por ejemplo, esta acción estaba en el fondo True Value original, pero como es tan líquida, que es lo que os decía antes, y es un fondo ya de 80 millones, no podíamos comprar todas las acciones que queríamos. Teníamos o seguimos teniendo una posición muy residual del 0.7%, que conseguimos comprar, el fondo consiguió comprar durante la caída, creo, de 2018 a finales, y porque apareció un paquete, pero si no es muy complicado. Entonces, ahora esta compañía dentro del True Value Small Caps es top holding y está entre las 5 primeras posiciones. Entonces, de esta forma le podemos poder sacar muchísimo más rendimiento. El primer dato más impresionante de esta compañía es que lleva 20 años consecutivos de crecimiento, incluso en 2008. Aquí os hemos puesto la evolución de las ventas de la compañía. Tenéis aquí periodos como 2008. Podéis ver trimestre a trimestre la evolución de la compañía, pero es que es imparable. Hay periodos en los que está plano, vuelve a subir y creemos que es importante de cara al futuro. Es una compañía que se dedica a servicios de ingeniería industrial para las compañías. Ofrece servicios externalizados de investigación y desarrollo, de gestión industrial, procesos de digitalización, de automatización. Y al final, si veis cualquier proceso industrial, lo que buscan es estar más automatizados, reducir costes, digitalizar el negocio. Es una tendencia imparable y las perspectivas para este sector son muy buenas para los próximos 10, 20 años. Por eso pensamos que son negocios viables. Todo el tema del coronavirus le afecta bastante poco, porque al final tiene contratos a muy largo plazo y, sobre todo, es un producto mission critical que se llama, o sea, que el cliente no puede prescindir de ello. Y además, en entornos complicados como el 2008, no le es difícil conseguir nuevos contratos o nuevos clientes, porque los servicios que ofrece al final ayudan a reducir costes a las compañías. Y en periodos económicos difíciles es una propuesta de valor interesante para los clientes. Es muy interesante la valoración porque en 2008 estuvimos viendo que el mínimo al que cotizó fueron 4 veces y media EV/EBITDA. De los resultados que va a publicar ahora, porque cierra el año fiscal el 31 de marzo, está cotizando a exactamente la misma valoración que tuvo en 2008. Y el PER, quitándole la caja, es de unas 8 veces beneficios, que también es bastante similar a la valoración que tenía en 2008. Es una compañía que además
el crecimiento que ha generado es un crecimiento orgánico, que está mejor recompensado por el mercado. Es cierto que lo complementa con fusiones y adquisiciones, lo cual también es positivo en el entorno actual para esta compañía, porque tiene una posición de caja neta muy grande que va a poder usar para comprar compañías, las valoraciones en el mercado han bajado y desde luego que se va a poder beneficiar. La compañía orgánicamente crece en torno al 5 al 10%, que está muy bien. Ese mismo crecimiento orgánico, con esta impresionante evolución histórica en los últimos 20 años, si SI fuera una compañía grande, a pesar de la crisis actual, no bajaría la valoración de 20 o 30 veces beneficios. Pero al ser una compañía ilíquida, pequeña en Francia y poco conocida, pues está a estas 8 veces beneficios. Y lo que hemos visto en el mercado francés, que a medida que van ganando tamaño las compañías, más fondos pueden invertir, la valoración se empieza a expandir y eso también supone un catalizador para que las acciones vayan subiendo y vayan poniéndose en el valor correcto que deberían tener. El equipo directivo tiene más del 50% de las acciones, lo cual pues, alinea mucho los intereses, es el mismo equipo fundador de la compañía y en la actualidad cotiza por unos 17 euros, tiene, como os decía antes, unos 4 euros por acción. Y históricamente ha cotizado a un PER de 15 veces y aquí podéis ver un poco las proyecciones que tenemos para la compañía. Para este año estaba previsto que la compañía en 2020 fuera a volver a crecer, pero hemos asumido que repite beneficios respecto a 2019. ¿Esto cómo lo calculamos? Pues más o menos estas compañías, ahora que muchos de los clientes tienen cerrados las factorías o las empresas, pues no van a facturar. Y han experimentado una caída de ingresos de en torno al 20% durante los meses que ha estado cerrada la actividad o las semanas en las que no pueden ofrecer sus servicios. Entonces, al final, si esa situación dura 2 meses y esos 2 meses respecto a los mismos meses de 2019 es una caída del 20%, pues tendríamos que el impacto anual pues podría ser de -5 o de -10%. Tengamos en cuenta que la compañía para este año al menos estaba proyectado que creciese 10%, con los contratos que había ganado, el crecimiento orgánico que iba a tener. Con lo cual, por eso podemos deducir que se puede quedar en torno a 0 el crecimiento y luego ya volver a la senda del crecimiento en 2021. También puede haber upside a este caso, en el cual estimamos que las acciones, pues su fair value actual es de superior a 30 euros por acción. Puede haber upside en el sentido de si hacen fusiones y adquisiciones. Aprovechando que habrá estrés en el mercado, podrán comprar compañías rivales. Y simplemente después hemos modelado un crecimiento del 10% que viene siendo su media histórica. La media histórica ha crecido en torno al 10, 12%, de tal forma que al cabo del cuarto año llegaríamos a un beneficio que seguramente esté generando esta compañía de 50 millones, a ese PER de 15 y sumándole la caja que tendría y demás, pues llegaríamos a 45 euros por acción. Y pudimos empezar a comprar acciones de esta pequeña compañía para el fondo a 15 euros, recuerdo, en las primeras semanas a final de marzo y primeros de abril. O sea, es una compañía muy predecible, que ya hemos visto que lo hacen bien en la crisis, que tiene caja neta, que su sector tiene buenas perspectivas, que el equipo gestor está alineado. O sea, cumple la mayoría de checklists que se podrían presentar en una inversión ideal. La estamos valorando también a unos múltiplos razonables de PER 15. Ya os digo que si esta compañía fuera más grande, rápidamente el mercado la valoraría PER 25, pero tenemos que ser realistas y decir, bueno, es una small cap, la valoración no va a ser tan alta, PER 15. Pero es que aún así nos salen potenciales de triplicar nuestra inversión. Y en una clase de empresa con muy bajo riesgo. Siguiente ejemplo que tenemos otra en cartera, Bredband 2. Esta es una compañía de telecomunicaciones muy importante de bajo coste y en países nórdicos, que son economías muy estables, muy sólidas y además, con toda la crisis actual, los servicios de telecomunicaciones son de los más resistentes, porque al final, por muy bien o mal que vaya la economía, la gente no da de baja el servicio de internet, teléfono y demás. Y muy importante, están enfocados
en ofrecer sobre todo servicios de fibra y de Internet. No están tan enfocados en ofrecer servicios de televisión, que mucha gente lo está dando de baja comparado porque está Netflix y servicios similares. La línea de teléfono fijo mucha gente ya tampoco la usa. La línea móvil sí que todavía sigue manteniendo su cuota de mercado. Pero donde está habiendo crecimiento en el sector de las telecomunicaciones es en los servicios de fibra óptica, porque al final cada vez la gente demanda más ancho de banda para servicios pues, como YouTube, Netflix y al final el aumento de tráfico de Internet pues quieres tener una buena velocidad. La evolución de ventas que ha tenido en estos años es espectacular. Ha crecido desde 100 millones de facturación de coronas hasta más de 700 millones. Es una tasa de crecimiento significativamente superior a la media del mercado. Está creciendo orgánicamente a tasas de entre el 10 y el 15% anual. Y desde luego que el mercado de telecomunicaciones de los países nórdicos no crece mucho más que el PIB, con lo cual te dicen que algún tipo de ventaja competitiva tiene que tener cuando creces muy por encima de lo que les está haciendo la cuota de mercado. Además, todavía es un player pequeño de este sector, pues tan solo tiene entre un 4 y un 5% de cuota de mercado en sus principales mercados. Y esto también es impresionante, o sea, en una compañía de telecomunicaciones, que normalmente casi todas tienen deuda, esta compañía tiene caja neta, de hecho es el 20% de la capitalización. Negocio muy resistente, como decíamos antes, primero porque es low cost y en una crisis probablemente los servicios low cost sean incluso todavía más demandados y por la naturaleza del negocio recurrente. Al final, hoy en día, dentro de un hogar, Internet es esencial, o sea, es como pagar la factura del agua, del gas o de la luz. La gente ya no considera darlo de baja. En el momento de comprarla a 1,20 coronas suecas, cotizaba más o menos a 10 veces free cash flow excluyendo la caja. Ahora ha subido un poquito, quizás un 10, un 15%, pero aún así está en una valoración súper atractiva porque no deja de ser una small cap. Pensad que si hacemos la conversión a euros es como si capitalizara unos 90 o 100 millones de euros. O sea, sí es una small cap muy fuera del radar de muchos inversores. Y además tiene la particularidad de que no traduce muchos de los informes al inglés y eso también echa para atrás a muchos inversores. Y lo que observamos en este mercado también es muy importante, que esta clase de empresas suelen acabar de dos formas. O acaban opadas por los grandes competidores y suelen pagar un buen precio por ellas, porque al final lo ven como un rival a largo plazo. Y si tú eres la Telefónica de turno o Orange, como cuando compraron aquí en España Yastel, que Yastel se podría parecer bastante a lo que es Bredband 2, una pequeña compañía que empieza centrado en el negocio de fibra y que no para de crecer porque ofrece servicio low cost, mejor atención al cliente y los competidores más establecidos en el mercado no pueden adaptarse a eso. Entonces acaban opándolo o, si no acaban opando, pues bueno, sigue robando cuota de mercado hasta que llega a un punto de saturación en el cual ya se establece un equilibrio de mercado, pero para ese punto la compañía podría haber crecido bastante. Disculpad. De media, este tipo de compañías estimamos que deberían cotizar a PER 20. De hecho, hasta antes de esta caída, esta compañía estaba a esos niveles. Y ya os digo que las transacciones privadas que ha habido anteriormente en el sector se suelen pagar muy bien, entre 15 y 20 veces free cash flow y como mínimo 10 veces EV/EBITDA. Por eso pensamos que debería cotizar ese valor o es la valoración que introducimos. Esto es también muy importante. Es un negocio que está teniendo un importante apalancamiento operativo. ¿Esto qué significa? Que como ya tienen construido una base de costes importante, al final un 10% de aumento en ventas se traduce en un aumento de beneficios del 20%. Por eso estos años atrás el beneficio está creciendo a ritmos del 20 al 25% anual, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta la valoración tan baja que tiene para el tipo de negocio que estamos hablando. Estimamos que en el momento actual vale un 70% más y que a 3 o 5 años vista, que es como siempre recordamos, invertir, pues al menos debería valer más del doble.
el fondo pudo comprar, o más o menos empezamos a interesar por estas acciones a 1,25 y a final del 2020 tendrá una caja de 200 millones de coronas, que serán pues unos 20 millones de euros. Entonces dan aquí las proyecciones de beneficio para este año en términos de free cash flow, que es como hay que ver esta compañía. Y hemos asumido aquí incluso crecimientos modestos, por ejemplo, entre 2021 y 2022, un 10% o un 11%, entre 2022 y 2023, a medida que va ganando escala, un 15%, pero pensamos que puede haber upside a estos casos. Entonces, simplemente, siendo conservadores y valorando ese PER 15, ya os digo que para el crecimiento que tiene esta compañía, aun siendo small cap, creo que el mercado perfectamente la puede empezar a valorar a 20 veces beneficios, porque ha estado esa valoración en el pasado, en los últimos 5 años, y porque es la clase de compañía también que merece esto, porque al final tiene muchas características deseables. Tiene bajos costes, recurrencia en el negocio, el equipo gestor está alineado, no tienes deuda, tiene al final mucha opcionalidad, que se llama al tener un balance tan saneado. Con lo cual, dentro del fondo pequeño no es la que tiene más upside, pero aún así, una valoración que desde el punto actual puede doblarse a 4 años vista es que estamos haciendo una TIR esperada de casi el 20% anual. Es realmente atractivo teniendo en cuenta el bajo riesgo también de esta compañía. El siguiente grupo de acciones que os queremos hablar es el de los REITs de salud. Hemos comprado en el fondo varias compañías de estas en Estados Unidos, capitalizan en torno a 900, 1.000 millones, 1.200, se podría considerar pequeñas compañías por debajo de 2.000 millones. Y es un sector de los REITs de salud que llevábamos mucho tiempo siguiendo, pero que pocas veces habíamos podido invertir en ellos por las altas valoraciones que tenían. Para el que no lo conozca, los REITs son como sociedades de inversión inmobiliaria. En España se llaman SOCIMs y tienen una serie de ventajas. Y es que tienen que distribuir el 90% del beneficio en forma de dividendos. Y de esta forma no pagan nada de impuestos. Es cero tax. Con lo cual, muchos inversores que buscan yield o rendimiento por dividendos en el pasado se habían sentido atraídos por este sector, porque al final los bonos a 10 años estaban en rendimiento pues, del 1 o el 2% en Estados Unidos, pues si un rate de un sector estable, seguro, como es el de la salud, te da un 4 o un 5%, pues a mucha gente le parecía interesante. Otro punto interesante de estos rates es que el envejecimiento de la población es una de las temáticas de inversión que hay más potentes en la actualidad. O sea, es una tendencia imparable y que va a continuar así los próximos 10, 20 años. Entonces, al final, estas compañías lo que hacen es poseer esos activos inmobiliarios. Imaginaros residencias o centros de asistidos o comunidades senior, que llaman también. Imaginaros como si sería un complejo de, imaginaros un apartahotel, ¿vale? Pero para gente mayor, o en edad de jubilación. Y también tienen centros especializados, lo que llaman hospitales de larga duración, ¿vale? Para pacientes que ya son casi terminales o que tienen enfermedades crónicas que no pueden estar en un hospital tradicional, pues van a estos hospitales de larga duración. Entonces, estos REITs poseen toda esa clase de activos. También pueden clasificar como REITs de salud aquellos que tienen centros de investigación médica o centros donde se hacen pruebas médicas. Y al final hemos encontrado mucho valor en algunos REITs que poseen estas residencias de ancianos en Estados Unidos. Está en el fondo National Health Investors, está CareTrust y está también Sabra. En el futuro es posible que también incorporemos alguna más si cumplen con nuestros requisitos, pero de momento están estas tres. Al final, estas compañías, como os ponemos aquí, tienen muy bajo impacto por el coronavirus, porque por razones obvias tienen que seguir abiertos, no pueden cerrar. Si miréis casos como el de Italia, el de España, tienen que continuar funcionando. Con lo cual, las empresas que gestionan esas residencias tienen que seguir pagando su alquiler, porque además estas compañías
no dependen tanto si la residencia de ancianos es más rentable o menos rentable, porque simplemente buscan cobrar su alquiler. Ellos piden hipotecas para financiar esos activos y los alquilan. Además, son alquileres que se llaman triple net. Eso significa que la empresa que te lo alquila tiene que correr con los gastos de impuestos, mantenimiento y en general todo lo que recibe la compañía es, ya os digo, neto. Es un negocio también muy resistente a cualquier tipo de crisis. Podéis ver aquí los resultados durante años como entre el 2007 y el 2009, los resultados de esta compañía. Sobre todo hay que ver para evaluar estos rates el cash flow operativo y podéis ver cómo incluso creció entre el año 2007 y 2009. Al final, este segmento de la población, de población senior, va a crecer al 5% anual, con lo cual es posible que estas empresas más o menos deberían ir creciendo esos ingresos a largo plazo. Además, otra ventaja de estas compañías es que tienen arrendamientos de entre 10 y 12 años, lo cual le da una visibilidad tremenda al negocio. Y esos arrendamientos además están protegidos contra la inflación. Si al final todo este experimento monetario de imprimir moneda acaba dando lugar a inflación, los rates van a ser uno de los segmentos del mercado más favorecidos porque, en primer lugar, la renta que recibes va a crecer y, en segundo lugar, el activo que posees va a ver cómo se revaloriza, con lo cual eso también les ayuda. Los insiders tienen el 20% de la compañía, que no es tan habitual en rates. Han estado comprando y son paquetes bastante grandes, estamos hablando de millones de dólares, cuando la acción bajó a $40. En True Value pudimos comprar a $50, a 45, un poquito por encima de 50, pero estos insiders más o menos realizaron sus compras a $40. Entonces, creemos también que es un punto positivo y dice bastante de cómo ven las perspectivas del negocio. Una de las principales razones por las que han bajado estos rates que poseen estas residencias en Estados Unidos es que el mercado tiene miedo a que el coronavirus se descontrole dentro de estas residencias y al final, como es población de riesgo, donde la tasa de mortalidad es mucho mayor, pues el grado de ocupación de las residencias descienda, porque literalmente se te mueren los clientes, aunque suene duro así decirlo, pero es lo que sucede. Y las compañías que lo gestionan entren en una situación de insolvencia y no te paguen el alquiler. Pero al final, si veis casos como el de España e Italia, donde el coronavirus ha tenido un impacto bastante fuerte, obviamente ha habido casos dentro de residencias, pero no ha provocado ese escenario extremo que estaba descontando el mercado. Es que pensad que muchas de estas compañías, con este perfil que os estoy comentando aquí, conservador y demás, habían caído un 65% en bolsa. O sea, National Health creo que cotizaba a $90 y llegó a tocar niveles de 30 y pico dólares, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué se produce también la oportunidad en estas compañías de rates? Por la inversión pasiva. Pensad que muchísimos inversores ahora, hoy en día, cuando quieren invertir en rates, compran el típico ETF de rates. Entonces, la mayoría de los rates le va a afectar muy de lleno la crisis del coronavirus, porque pensad que la mayor parte de los rates que cotizan en bolsa pues tienen activos como oficinas, centros comerciales. También pueden tener edificios residenciales. Si tu empresa está cerrada, si los centros comerciales están cerrados, pues al final la persona que tiene que pagar el alquiler puede estar en una situación de estrés financiero y tú como rate, si además tienes hipotecas y gastos financieros que pagar sobre esas propiedades, pues también verías peligrar tu negocio. Entonces es entendible que esos rates hayan bajado. Lo que pasa es que como el mercado vendió todo en masa sin diferenciar, estos rates de salud, que normalmente eran de los mejores históricamente y de los que más cotizaban con prima respecto a cualquier otro sector de rates, se vio arrastrado y eso generó la oportunidad. La bajada de tipos les va a favorecer mucho a estos rates, a todos en general, pero a estos incluso más porque tienen ese buen comportamiento en las crisis.
Por un lado, la valoración de los rates en bolsa está muy relacionado con la yield, la rentabilidad por dividendo que ofrece estos vehículos. Entonces, cuanto más bajo está el bono a 10 años, más atractivo es invertir en un rate, porque la mayoría de la gente lo compra por el income, por los ingresos que te produce en forma de dividendos. Entonces, no es lo mismo que el bono a 10 años esté al 5%, porque ¿para qué vas a comprar un rate que te da una rentabilidad del 5%, si es más seguro comprar el bono a 10 años? Entonces, en ese sentido, en ese escenario, pues el rate tendría que tener una rentabilidad del 8%. Pero pensad que ahora los bonos en Europa están en negativo, o sea, es por debajo de cero, y en Estados Unidos está dando una rentabilidad del 1%. Y se ven beneficiados también por un menor coste hipotecario. Al final tienen deuda hipotecaria para financiar esas residencias. Y si la Fed ha bajado tipos tan agresivamente como en la actualidad, pues va a suponer una factura inferior de intereses. Es un paso lógico que tenía que dar la Fed para aliviar a muchos otros negocios, pero es que en el caso de estos rates, su negocio apenas se va a ver afectado y encima te beneficias de toda la situación actual en forma de reducción de pago de intereses. Muy importante cuando hemos invertido en este sector, cuando uno va a invertir en rates, es mirar este ratio, el loan to value. Esto es, cuánto tienen de hipoteca respecto de valor de las propiedades. Y en este caso, tienen solo un 40% de apalancamiento. Esto significa que si las propiedades valen 100 millones, tan solo tienen 40 en deuda. Es un ratio muy conservador dentro del mundo de la inversión inmobiliaria si estáis familiarizados. En la actualidad cotiza 10 veces este free cash flow, que en el lenguaje de los rates se conoce como AFFO, que es como Adjusted Fund from Operations, ¿vale? La rentabilidad por dividendos astronómicas del 8%, cuando empezamos a comprar las primeras acciones, tenía una rentabilidad superior al 10%, creo que era como del 11 o algo así. La valoración histórica de estos rates no suele bajar de 15 veces. Es realmente difícil encontrar periodos en los que esté así. A lo mejor en 2008, periodos de mucho estrés de mercado. Y normalmente deberían cotizar a 20 veces por esa predictibilidad de ingresos, por la situación de crecimiento que van a tener a largo plazo y por la situación actual de los tipos de interés. Entonces, en esta gráfica que veis aquí, para que veáis la valoración, es el histórico de la rentabilidad por dividendo a la que ha cotizado esta compañía, National Health. Veis aquí como casi siempre está en este rango, me da igual que sea 2012, 13, 14, que suele cotizar alrededor de una rentabilidad del 5%, del 4%. En el pico de estrés, como veis aquí, llegó a estar a una rentabilidad ofrecida del 12%. En la actualidad ofrece del 8%. Por eso, nosotros valoramos la compañía a 5% de rentabilidad por dividendo. Esto equivale a un PER de 17 veces free cash flow de la compañía, o AFFO, ¿vale? La media histórica ya hemos dicho que es 5% de rentabilidad por dividendo para esta compañía, pero incluso en el mercado actual, con los tipos de interés todavía más bajos, podría ser superior. Podría ser que los inversores se conformasen con un 4% de rentabilidad. Entonces, para valorar esta compañía, tenemos que tener en cuenta esa valoración por dividendos e ir sumando lo que vamos a cobrar en dividendos, que es una cifra bastante importante porque casi todos los años paga alrededor de $5 por acción en dividendo y ese dividendo ha ido creciendo estos años. Entonces, para este año suponemos que no va a aumentar el dividendo, a lo mejor, por la situación actual, y luego a partir de ahí, pues lo va a aumentar en la media histórica que lo viene haciendo esta compañía, que suele ser el 5% anual. De tal forma que dentro de 4 años estimaríamos por lo menos que deberíamos tener un valor superior entre los dividendos cobrados y la revalorización que va a tener las acciones, pues superior a $100. En la actualidad cotizan, creo, en torno a $60, ¿vale? Con lo cual es también casi doblar, es como Breadband 2. Otras empresas del fondo tienen más upside, pero pensamos que aquí, o sea, hay muy poco riesgo en esta clase de inversión. Sobre todo considerando otras alternativas, las que
en las que se podrían invertir. O sea, al final, un negocio que te lo ha hecho bien en 2008 de nuevo, que tiene poquita deuda, que tiene unas perspectivas a largo plazo, que encima vamos a ir cobrando esos dividendos, pues pensamos que es sensato tener esta clase de compañías en el fondo. Otra de las compañías que tenemos en el fondo es una que se llama CareTrust, que encontramos cuando cotizaba en torno a $13, 12, $13. Esa compañía tiene todavía menos deuda que esta, está recomprando acciones, o sea, a final de marzo presentó resultados y dijeron, ¿sabes qué? Cotizan muy baratas las acciones, con lo cual voy a intentar recomprar el 10% de las acciones. Y no solo eso, que aumentó el dividendo. Hay muy pocas compañías que podréis encontrar en el mercado actual que tengan esta combinación de estos dos elementos, que estén recomprando acciones y que tengan aumentado el dividendo. Es muy difícil de encontrar y que además tengan una valoración atractiva. Esa compañía está cotizando, cuando la compramos, también a unas 10 veces free cash flow. Ahora está un poquito más cara, estará a 12 o así, pero seguramente de todo el grupo de acciones, de hecho es de las principales posiciones del fondo, es probablemente de las que menos riesgo tiene todavía menos deuda, que esta ha generado mucho valor en los últimos años. Es una spin-off que llevábamos siguiendo varios años de otra empresa que conocíamos, que se dedica a gestionar residencias de ancianos y que es su principal cliente, que se llama Ensign Corporation, que es probablemente uno de los mejores operadores de residencia. Y esta empresa CareTrust la tiene de cliente. Y tienen un balance muy poquito apalancado que les puede permitir también tomar provecho de la situación actual. Va a haber muchos operadores de residencias pequeños que seguramente a lo mejor no estamos seguros, pero puede que haya estrés en el mercado y que puedan tomar ventaja de esa situación. Entonces, nos parece muy interesante tener una posición grande dentro de estos rates de salud dentro del fondo pequeño, porque cumplen los requisitos que buscamos. O sea, aquí nos da un poco igual si la crisis que va a haber va a ser muy profunda o no tan profunda, si el coronavirus va a avanzar más o menos, no estamos pagando un precio alto y además estamos obteniendo ese cash flow. Aunque las acciones no se revaloricen, pues bueno, tú vas cobrando ahí tu 8% de rentabilidad para el fondo. Y la cuarta compañía que queríamos mostrar, que también es un caso curioso, es de otra small cap del mercado italiano que se llama Reno de Medici, que se dedica a fabricar envases principalmente de cartón reciclado y el 80% de su producción final, esto es lo curioso, es para estos sectores de comida, farma o medicamentos, tabaco y cosméticos, que apenas les afecta la situación actual. Entonces, al final, las ventas de esos ítems incluso han subido, los de comida o los de farma. Y esta compañía, pues al final va a fabricar los envases que van a ir, donde van a ir esos productos, con lo cual el impacto va a ser más bien bajo. Muy importante esto. Dentro de Europa es un monopolio de dos compañías. Esta y otra que se llama Mayr-Melnhof. Pensad que los negocios de envases tienen ventajas competitivas en forma de localización geográfica. Una vez, porque transportar envases de una geografía a otra es extremadamente caro para el coste que tiene el envase, con lo cual se tienen que establecer fábricas muy distribuidas por todo el territorio y cercanas a los clientes. De tal forma que una vez que tú dominas un territorio, nadie monta una fábrica paralela porque no hay espacio para dos y sería tirar su dinero. Y al final ni tú ganarías dinero ni seguramente la otra compañía. Por eso tienen la ventaja de que se forman estos oligopolios o monopolios dentro del sector de envases. Esa es una ventaja que tienen. Una desventaja que podríamos ponerle a esta clase de compañías, que son negocios ya muy maduros. Hay poco que innovar en el sector de los envases, no es un sector que va a tener mucho crecimiento, con lo cual las posibilidades de aumentar beneficios a largo plazo vía crecimiento orgánico son pocas. Al final van a crecer con lo que crezca el PIB, un 1 o 2% anual, pero el resto del crecimiento, si es que lo hay, pues será a base de adquirir otras compañías más pequeñas y ir consolidando ese mercado, que es, por ejemplo, lo que ha hecho Reno de Medici. Hace poco compró aquí en España una compañía que se llama Barcelona Carton Board, que era uno de los principales competidores y que dominaba esta región de España.
y al final, pues con ese cash flow que generan todos los años pueden ir haciendo esta serie de operaciones. La empresa además cuenta con una bajísima deuda de tan solo 0.5 veces deuda EBITDA. Cuando lo normal en el sector también de envases, como es un sector intensivo en capital, suele ser que las compañías operen con 2 y 3 veces deuda EBITDA. Esto también es remarcable y demuestra el bajo perfil de riesgo que tiene esta clase de inversión. Otro punto positivo es que en la actualidad le favorece la bajada en materias primas, tanto para fabricar ese el cartón, y también le favorece la bajada de los costes energéticos, tanto del petróleo como del gas, porque al final este proceso industrial de producir cartón consume mucha energía, con lo cual esa parte le favorece. Hay otro 20% aquí de aplicaciones de los envases que hace que son un poquito más cíclicos y que esa parte sí que se verá afectada, pero se compensa con esa bajada de costes. En la crisis del 2008, para que os hagáis una idea respecto a la valoración actual, lo mínimo que llegó a cotizar en bolsa era 4 veces EV/EBITDA. Pero es que en esa época tenía muchísima deuda. De hecho, tuvo que emitir acciones para estabilizar la situación de deuda. Desde entonces ha entrado una nueva empresa en el accionariado que ha saneado la situación y ha dado un giro radical a la compañía y es totalmente diferente a la que era en 2008. Y aún así en 2008 tenía esa deuda más alta, pero el negocio a nivel operativo, a nivel de ingresos y beneficios se comportó también bastante bien. Este es un sector en el que las transacciones privadas, ha habido varias en los últimos años, no bajan nunca de 6 veces EBITDA o de 7 veces y de PER 10, PER 11. Es raro que se transaccionen compañías por debajo de este nivel. Pues bien, en la actualidad, a los precios a los que adquirimos Reno de Medici para el fondo de la actualidad ha subido un poquito, a lo mejor un 10, 12% también desde el punto de adquisición. Cotizaba a 3 veces EV/EBITDA. Quizás ahora con lo que ha subido esté a 4 veces o 3 veces y media, pero es que estamos hablando de valoraciones iguales que lo peor de la crisis del 2008. Y recordemos que en esa época la compañía tenía muchísimo más riesgo porque tenía más deuda. Ahora la tienes prácticamente libre de deuda y una valoración similar. A nivel de precio, free cash flow, estará a unas 6, ahora mismo a unas 7 veces. Entonces, desde el punto de adquisición, pensamos que vale el doble, aplicando esos múltiplos conservadores. Y también, si la mirásemos a 3, 4 años vista, simplemente con el cash flow que va a generar alguna operación de adquisiciones que haga, debería valer también el triple. Está cotizando a 60 céntimos por acción, pues sería 1,50, 1,80. Aquí podéis ver lo que os decía antes, la distribución de las diferentes líneas de negocio o de envases que tiene. La mayor parte, o lo más interesante es esto, que la mayor parte vaya destinado a comidas y bebidas, una parte de cosméticos, que es muy estable, cigarrillos, artes gráficas, y este 20% de other son aplicaciones ya más industriales, ¿de acuerdo? Y esas son las 4 ideas que os queríamos presentar, que están en el fondo. También hemos hablado de alguna adicional como CareTrust o Sabra, pero lo que buscamos con esto es que tengáis una visión de cómo está invirtiendo el fondo y de por qué existe la oportunidad y de las valoraciones increíbles que se pueden encontrar en estas small caps. Y no tenemos que invertir en negocios cíclicos o pensar que estamos haciendo aquí una apuesta súper arriesgada y que depende el rendimiento del fondo de un giro que dé la economía o del giro que pueda dar la situación actual, sino que es simplemente cuestión de esperar, de invertir a ese plazo que recomendamos en el fondo de los próximos 5 años y pensamos que los rendimientos que se pueden generar pueden ser muy, muy interesantes. Y nada, ahora sobre todo podéis formular las preguntas que tengáis, que nos habéis hecho llegar bastantes cuestiones, pues podemos aprovechar ahora para resolverlas. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar al turno de preguntas. En primer lugar, refrescar la información que has comentado al principio sobre dónde está disponible el fondo, qué comisión tiene, durante cuánto tiempo es esta comisión y la aportación. Sí, la comisión, la del 0,75
es para siempre, pero para los primeros 10 millones. En el momento que se completen, esa clase se cierra y la siguiente que va a estar abierta hasta llegar a 80 millones va a ser la clase B y esa va a ser 1,35. Por eso, al ritmo que se está llenando el fondo ahora, porque es que es lo que os decía antes, apenas llevamos 3 semanas y ya se ha completado el 70% del fondo, que son 6,5 millones y 800 partícipes. Entonces, esperamos que el otro 30-35% de capacidad de esa clase fundadora se complete a lo largo de las próximas semanas o días. Entonces, el que quiera beneficiarse de esas condiciones más ventajosas, les recomendamos que abra cuenta en Renta 4. Es el método que recomendamos porque es lo más rápido. Los traspasos desde gestoras externas todavía están en proceso de ser activados, ¿vale? Traspasos internos de entre fondos de Renta 4 sí que están ya activados. Después, plataformas, de momento todavía no está disponible. Sobre todo la clase fundadora, para poder ofrecerla a precios tan competitivos, no está en estos comercializadores por una cuestión de costes. Al final, para poder ofrecer 75, pues si tienes que pagar los costes del back office, de gestión y del comercializador, pues no se podría ofrecer. Entonces, luego ya la siguiente, la clase B, cuando se abra, después de completar la clase A, pues esa sí que estará. Nuestro plan es que esté pues, en los mismos canales de comercialización a los que está el True Value habitual. Inversis, Tresis, mucha gente nos pregunta por MyInvestor o Mafre. Al final, muchas de esas compañías o bancos o aseguradoras están conectadas a las principales bases de datos, que hay 3 grandes en España, que son Tresis, Inversis y Allfunds. Entonces, el fondo estará en estas plataformas, pero en esta clase inicial de momento todavía no. Por eso ya os digo que la opción recomendada es en Renta 4. Ahora podéis hacerlo online cómodamente, además está todo habilitado el proceso para que sea digital, que no tengáis que ir a ninguna oficina ni nada y es bastante cómodo. Y la plataforma de Renta 4 hay que decir que está muy bien, podéis tener acceso a transferencias gratuitas, con tener un fondo ya no se cobra comisión de mantenimiento y podéis acceder a un montón de fondos adicionales al tener ya cuenta ahí en Renta 4. En este sentido, también nos han preguntado en cuanto a plazos. Sobre todo, bueno, entiendo que cuando se cubra esa clase inicial, ¿no? Ya abriréis el fondo, pero más o menos en cuántos plazos, o sea, qué plazo de tiempo estáis barajando que puede pasar esto para que ya sea disponible a través de estas otras comercializadoras que comentabas. Para eso es cuando se complete la clase A, pues la clase B, cuando se completen los 10 primeros millones. Después luego es rápido el proceso realmente de agregarlo a estas plataformas. Entonces, pensad que más o menos ahora mismo al día están entrando unos 100.000, 200.000 euros a la clase A. Faltan por completar 3,5 millones más o menos, o 3 millones y algo, pues en 12 días, 15, 20, un mes a lo mejor de mercado, debería estar completo y se debería iniciar el proceso para abrir la clase B. Luego, en cuanto al fondo True Value y al True Value Small Caps que presentas hoy, nos preguntan cuál es el grado de solapamiento que tiene la cartera actual con la cartera del True Value Small Caps con el True Value original. Y también nos preguntan en cuanto a cuáles serían las ventajas y los inconvenientes para enfocar un poco la estrategia de invertir en uno u en otro. Vale, es buena pregunta. El grado de solapamiento, obviamente, buscamos que sea bajo en cuanto a porcentajes, ¿vale? Lo que decíamos, por ejemplo, SI la conocíamos ya, por eso teníamos una posición residual en True Value, pero no podemos tener todo lo que queremos. Entonces, lo lógico es tener una posición muy grande en True Value Small Caps y a lo mejor en True Value normal sigue ahí esa pequeña posición residual, ¿vale? Porque tampoco pensamos que sea lógico venderlo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber una parte del fondo que haya ese solapamiento, pero los pesos van a ser diferentes entre un fondo y otro. Y al final, mucha gente nos pregunta de la estrategia a largo plazo y es lo que explicamos. En condiciones normales de mercado, este fondo siempre va a ser un producto más de nicho de mercado, un producto que
teóricamente el rendimiento debería ser más alto que el true value normal con una volatilidad superior. Mucha gente nos pregunta qué recomendación hacemos de división entre el true value normal y el pequeño. Nosotros recomendamos en el pequeño tener un 10, un 20%. Si eres un inversor que busca mayor rendimiento, pues quizás un 30%. Es muy importante remarcar, y eso hay que ser honestos con la gente, de que en la situación actual de mercado, si experimentamos una subida fuerte de mercado, es probable que suba en mayor porcentaje el true value original que el small caps, ¿vale? Por la particularidad, porque muchos de los negocios ya estábamos invertidos, lo que hemos dicho antes, en un MTI, en Kexen, en Early Sharecap. Esas acciones habían bajado tanto y además hemos comprado muchas más cuando habían caído un 50, 60%, y es un fondo que está invertido prácticamente ahora mismo al 98%, que es el máximo. Pero como ya estábamos invertidos en esas posiciones y obviamente no las vamos a vender en mínimos porque pensamos que son muy buena oportunidad, si el mercado se recupera con fuerza, es probable que suba. Después de ese periodo, en condiciones normales de mercado, lo lógico es que este fondo tenga un rendimiento mayor al true normal a cambio de una volatilidad superior. Y lo que siempre remarco a la gente, pensad que este es un fondo ilíquido, o sea, que es que ya habéis visto casos de lo que ha sucedido. Entonces, en el folleto lo pone claramente y por eso se creó la filosofía de este fondo. Incluso en el folleto incluye preaviso para reembolsos grandes y tiene esa comisión de reembolso del 3% si se reembolsa antes de 3 años para favorecer todavía más esa inversión a largo plazo. Hay partícipes incluso que nos han dicho que nos hemos quedado cortos, que deberíamos haber puesto comisión del 5% a 5 años, que es el máximo legal. Es importante recordar que esa comisión se revierte al fondo. De esta forma, si algún partícipe se va perjudicando o provocando que un grupo de partícipes obliguen al fondo a vender algunas acciones con descuento, por lo menos esos partícipes que se han bajado del barco pues compensen a los que sí que se han quedado y a los que sí que tienen esa visión a largo plazo. Por eso, si vais a invertir aquí, somos muy claros. O sea, es si tenéis una visión a 5 años del fondo, que tampoco suponga vuestra mayor posición en cartera, y el rendimiento será satisfactorio. Pero solamente si estáis enfocados a largo plazo. En True Value no queremos crear la gestora más grande ni nada. Queremos crear una gestora sólida y de verdad que tan solo si os gusta lo que os he explicado aquí, nuestra filosofía de inversión, cómo trabajamos en True Value, pues entonces adelante, es un buen fondo para invertir. ¿Qué medidas habéis planteado para proteger el fondo ante la iliquidez de algunas de las inversiones y qué medidas habéis planteado para proteger a los propios inversores por este tema de la liquidez? Y por otro lado, porque voy a ir juntando preguntas, si no, no nos va a dar tiempo a todas, en cuanto a el objetivo máximo que habéis planteado para el cierre del fondo, ¿cuál es la estrategia llegado a ese nivel? ¿Cómo vais a proceder al cierre del fondo, dado que a día de hoy a nivel legal no se puede cerrar un fondo? ¿Cuál es la estrategia que habéis pensado? No, sí que se puede cerrar. O sea, técnicamente no, pero se limita a una participación por cada cliente y de esa forma técnicamente se cierra una clase. Entonces, luego el tema de la liquidez es lo que hemos estado explicando antes. Hemos puesto esa comisión de salida para que el que quiera invertir en el fondo pues ya sepa que lo va a tener que hacer a largo plazo. Segundo, el folleto incluye un preaviso. Ahora no recuerdo la cifra exacta, no sé si son 10 días o 30 días, ¿vale? Donde si una serie de clientes importantes del fondo quisieran reembolsar una cantidad importante que pudiera llegar a afectar, pues tendrían que esperar ese periodo de 10, 20 o 30 días para que el fondo, pues poco a poco, sin influir en el precio, vaya vendiendo ciertas acciones. También es importante recordar que el fondo también tiene compañías medianas, que tienen su liquidez y demás. O sea, hay compañías que tienen muy poquita liquidez, como puede ser Breadband 2, hay otras compañías que tienen una liquidez mediana, como podría ser SI, y hay otras compañías que, aun siendo small caps, como son de Estados Unidos, son REITs, tipo National Health o CareTrust, aunque son compañías que capitalizan 1.000 millones de euros, 900 millones de euros,
tienen una liquidez diaria tremenda. O sea, estamos hablando de liquidez de 9 millones de euros o de dólares al día. Entonces, es importante tener también ese mix en cartera. O sea, pero no hemos construido la cartera enfocándonos en eso. Simplemente es una consecuencia y es un patrón habitual, la nada que tienes algunas compañías medianas en cartera. Otra pregunta interesante que acabo de ver ahora en el chat del directo, que en relación a lo que estábamos comentando ahora, es si en el caso de hacer un traspaso del True Value Small Caps al True Value normal, también se cobraría esta comisión. Entiendo. Sí, sí, porque al final la filosofía de esa comisión de salida no es que la gestora gane dinero ni nada, porque es lo que decimos, se reinvierte en el fondo y beneficia al resto de partícipes. No es perjudicar o querer que el cliente esté ahí amarrado, sino fomentar esa inversión a largo plazo. Luego también nos preguntan acerca de cuál es el índice con el cual se va a comparar el fondo, el máximo porcentaje invertido en cada valor y si hay alguna empresa del MAP. Vale, empresas del MAP no hay. Bueno, Reno de Medici cotiza en España también, pero lo que se compra es en Italia porque es donde es más líquida. Después, respecto a índices, se podría tomar quizás un índice como MSCI World Microcaps o Small Caps, ¿vale? Recordamos que este fondo, a diferencia del True normal, no va a cubrir divisa, porque la idea también del fondo es mantener los costes bajos, aunque eso signifique mayor volatilidad. En True Value tiene un objetivo de una volatilidad inferior, también por eso, y además que desde el día 1 del fondo pues, se toma esa decisión de cubrir divisa, con lo cual se podría comparar contra esos índices, MSCI World Microcaps idealmente. Si miramos el tamaño de capitalización que va a tener el fondo con algo como ese fondo, como ese índice, podría parecerse. Si no, el small caps, bueno, lo que considera el MSCI una small cap, nosotros lo consideramos casi más bien una mid cap, ¿de acuerdo? Y había otra, ¿cuál era la tercera parte de la pregunta? Del máximo peso de las... Perfecto. El máximo peso en las posiciones, en los valores en los que invirtáis. Ahí somos muy flexibles, o sea, el máximo legal que permita. Hay posiciones que ahora mismo están pesando un 6-7%, el máximo legal ya sabéis que es un 7%, y la idea es que sea un fondo concentrado. Pues tener 30 principales posiciones como mucho, idealmente 25, incluso en algún momento dado 20, pero que sea también un fondo más concentrado que True Value. También ha habido varios usuarios que nos han planteado cómo veríais para todos aquellos que no puedan realizar aportaciones extra o aportar a ambos fondos, ¿cómo veríais la posibilidad de hacer una estrategia de cambiar del True Value actual a hacer un traspaso al True Value Small Caps, aprovechando pues esa caída también de mercado y el aportar esta nueva cartera con todas las características que nos has planteado? También en ese sentido, ¿ha habido canibalización entre un fondo y el otro? No ha habido mucha canibalización, pero la mayor parte ha sido aportaciones nuevas. Y es importante recordar lo que hemos dicho antes, y les soy sincero a los clientes. Si el mercado se recupera, es probable que el True normal se recupere y suba más, pero es por la situación actual en la que estamos. En condiciones normales de mercado, eso no debería ser así respecto al fondo Small Caps. Entonces, si aún así a alguien le gusta, recomendamos una parte pequeña, a lo mejor decir, oye, pues voy a pasar un 10 o un 20% al fondo pequeño. Muy bien, también nos plantean acerca de dos empresas. ¿Qué opinas sobre Orfea y cómo veis BPI y su mega impacto por el coronavirus? Orpea es otra de residencias, creo que cotiza en Francia, aunque también tiene negocio aquí en España. Y a diferencia de los REITs, son operadores de residencias. También tienen una parte de ellas en propiedad, pero luego tienen que pagar sus alquileres. Es un negocio también interesante y, de hecho, no lo he mencionado aquí, pero ya os adelanto, en el fondo también estuvo comprando un competidor de Orpea que está más barato, que tiene una deuda más baja, que se llama LNA Santé,
que cotiza también en Francia, es la clásica small cap. Es otro negocio en crecimiento perpetuo, hasta haya crisis, no la haya, han ido creciendo bien, van generando mucho valor. Y estaba también muy barato, a 10 veces beneficios, cuando la media histórica pues, son 18 o 20 veces beneficios. Entonces, pensamos que tiene menos riesgo que Orpea por la situación de deuda y nos gusta mucho también las perspectivas que tiene a largo plazo. En Francia necesitan construirse un montón de residencias para ancianos y el gobierno, todos los gobiernos de Europa tienen un montón de deuda y tienen que apoyarse mucho en el sector privado para estas necesidades futuras de residencias que va a haber. Pensad que en Francia la pensión media es de 1.400 euros y una residencia normalita vale 1.800, 2.000 euros. Entonces, lo que hace el gobierno es que te subvenciona simplemente 600 euros y el resto lo paga la gente de su pensión. ¿Qué pasa? Si el Estado tuviera que ofrecer residencias públicas, tendría que hacer coste a los 2.000 euros que valiese, bueno, quitándole el margen de beneficio que se gana el operador, pero vamos, que le saldría un coste muchísimo mayor y al final no tienen esa capacidad de endeudamiento o el déficit fiscal que están teniendo es muy importante como para meterse todavía en más gastos. Y luego además LNA ha desarrollado un modelo de negocio de residencias low cost que ofrecen el mismo servicio, solo que las ubican fuera de las grandes ciudades, donde el real estate o las propiedades inmobiliarias son más baratas y están teniendo un importante crecimiento. Es un modelo de negocio que está gustando, al gobierno también está contento porque le tiene que subvencionar menos parte a los ancianos y lo vemos como una inversión interesante. Conseguimos comprar a estos precios, también es una inversión que a lo mejor dentro de 3, 4 años puede que valga el doble o un 70, 80, 90% más, pero es una inversión de muy bajo riesgo que en el pasado las modelabas y decías, pues a lo mejor solo voy a ganar aquí un 5% anual, es muy poquito aunque tenga bajo riesgo, pero es que ahora tú modelas esa misma compañía y te sale en un escenario razonable con múltiplos conservadores una TIR del 15% anual. Pues nos parece interesante para tenerlo, sobre todo ahora que tenemos la ventaja de crear este fondo de pequeño en esta situación tan particular, porque es una crisis muy diferente a otras que no habíamos visto. También nos preguntan en función del equipo de análisis con el que cuenta True Value Small Cap, nos comentan, no es un equipo muy reducido para gestionar dos fondos, ¿cómo vais a repartir el tiempo entre ambos fondos? Y aprovecho para juntar con otra reflexión que nos ha llegado a través del directo de ¿es posible que este fondo haya salido haya nacido para dar salida a todas esas tesis de inversión que analizáis? Sí, precisamente es una forma de aprovechar todo ese trabajo y conocimiento que tenemos acumulados. O sea, yo tanto cuando era inversor privado como ya en True Value, siempre he estado muy enfocado en small caps y tengo ahí una base de datos de 500 archivos, me creo una carpeta por cada compañía que estudio en algún momento y tenemos una base de datos muy importante, muchísimas compañías en el watchlist y compañías, pues como lo que os decía antes, SI es un claro ejemplo de esa inversión. En Trubal no puede tener un peso grande, pues aquí sí que tenemos la oportunidad. Los rates de salud, yo llevo hablando de ellos 4 o 5 años, pero es que nunca estaban baratos. Pues ahora que aparece la oportunidad, invertimos en ellos. O sea, no es una cuestión ya de tanto tiempo, porque son compañías que ya conocemos el sector, cómo funcionan, las llevamos siguiendo muchos años y al final invertimos en ellas a 3 o 5 años. Y yo a la gente siempre le remarco que cuando tú inviertes a tan largo plazo, por mucho que vean la rotación en cartera, porque este es otro punto que también es importante aclarar, en True Value mucha gente nos dice, pero es que tienes una rotación de cartera del 100%. Eso es verdad, pero la rotación de cartera a nivel de nombres que hay en la cartera es muchísimo más reducida. Porque si tú en una empresa tienes en cartera un peso del 5%, luego cuando está cara le bajas el peso al 2% y luego a lo mejor vuelve a bajar en bolsa y decides comprar más y vuelve otra vez a tener un peso del 5%, todo este proceso cuenta como rotación de cartera. Pero no hemos tenido que invertir tiempo extra o recursos adicionales porque es la misma compañía, ya la conocemos. Entonces, si miráis la cartera de True Value en los últimos 3 años, vais a ver que es bastante estable a nivel de nombres de lo que aparece en la cartera. Pero lo que sí que varían son los pesos.
Entonces, sí que incurrimos en ese pequeño coste adicional de los costes de brokeraje, pero pensamos que compensa claramente el poder rebalancear esos pesos. Entonces, muchas de estas compañías las tenemos en el radar. Reno de Medici, lo mismo. Hace más de 3 años que ya la conocemos y ahí está. Entonces, hace poco cotizaba 1 euro, llega esta crisis y te la bajan a 0,50, baja un 45%, cuando el efecto va a ser casi nulo por todo lo que hemos explicado antes. También nos sentimos en la obligación de invertir. Otra compañía bastante líquida que estamos comprando, esa no la podemos mencionar, Estados Unidos, pero esa estuvo en el True Value original en el 2015, se revalorizó, durante los 2 últimos años ha estado cayendo aproximadamente un 30-40% y ahora está súper barata, a PER 5. Y es un negocio que va a tener crecimiento en los próximos años, que tratan bien al accionista, pues nos sentimos obligados a invertir en ella. Solo que al día podemos comprar $20.000, $15.000, pues es una cantidad que sí que es importante para True Value Small Caps, pero para el True Value original no es el caso. Entonces, principalmente estamos enfocados, José Luis y yo, en las inversiones y pensamos que gestionar en la actualidad entre los dos fondos habrá unos 90 millones. Pues hay otras gestoras que a lo mejor con equipos de gestión de 4 personas están gestionando 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, pensamos que perfectamente podemos gestionarlo, porque ya os digo que muchas de las ideas que vais a ver las conocemos ya desde hace mucho tiempo. Si hubiera algún fondo adicional en True Value, que es nuestra intención, en ese punto probablemente sí que se incorporaría alguna persona adicional, ¿vale? Sí que tenemos idea en el futuro de ofrecer algún producto adicional y en ese punto sí que ampliaríamos algo más. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Hemos llegado al tiempo. Quedamos a la espera entonces de nuevas noticias sobre ese posible nuevo fondo que, bueno, ya entiendo que con el de ahora ya tenéis trabajo bastante, pero bueno, quedamos todos pendientes de ver novedades en ese sentido sobre esa Sí, nueva no es un estrategia. proyecto inmediato. Y de nuevo, nada, agradecerte tu tiempo, agradecer a todos los que habéis seguido el directo a través de YouTube. Recordaros que las preguntas, que hay algunas que no nos han dado tiempo, las recogeremos y trataremos de darle respuesta a través del foro en Rankia. Recordaros que podéis suscribiros al canal y podéis tener el detalle de todos los próximos cursos en la sección de cursos en Rankia. Y bueno, de nuevo, gracias por contar con nosotros, Alejandro, para este webinar y esperamos poder contar contigo para próximos. Un abrazo y nos vemos. Gracias, Samuel. Un abrazo a todos y gracias a toda la gente que ha asistido, como os decía antes, que estamos muy contentos también del importante apoyo que le habéis dado al fondo y entendemos que es un momento muy complicado de mercado para pedirle dinero a los partícipes y que inviertan en un nuevo fondo. Entonces, de verdad que muchas gracias por todo el interés y a los nuevos partícipes que han venido. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.